Buenas tardes, damos inicio a este taller sobre control social. Adelante, Diego. Bueno, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida. Queremos agradecer su participación. Este es un espacio en el marco de una alianza que se viene desarrollando entre la Red de Jóvenes por la Paz y Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central. Eh, esta sesión que se ha denominado Aprendiendo sobre Control Social es un taller que pretende entonces abordar la temática de medición de indicadores y hace parte de la implementación de la iniciativa de control social que ha sido priorizada desde la Red de Jóvenes por la Paz. Esta iniciativa tiene una financiación eh, a partir de un cooperante internacional. Este cooperante internacional se llama Pan para el Mundo y está enmarcada en un proyecto de participación ciudadana denominado Condiciones para la Paz en Colombia 2022-2025. Este es el producto entonces de un camino recorrido que ha iniciado la red de jóvenes y que entonces en el radar, en el foco, está avanzar en esa ruta, en esa iniciativa de control social en donde ellos han puesto, digamos, el foco hacia unas temáticas relevantes e importantes para los jóvenes en nuestra ciudad. Entonces queremos darle la bienvenida en la tarde-noche de hoy a todo ese equipo de impulso, a todo ese grupo que viene desde el año 2022 desarrollando las acciones en la red. Es un grupo que anima y apalanca todo este proceso, que viene entonces en lógica del trabajo, del acompañamiento a los procesos de construcción de paz en los diferentes barrios de nuestra ciudad, en las diferentes localidades, pero también jóvenes que han participado desde la experiencia de pertenecer a los consejos tanto locales como municipales de juventud. Un saludo entonces muy especial y un saludo fraterno a todo este equipo de impulso que viene desarrollando este trabajo. Y por supuesto también queremos darle la bienvenida y todo el agradecimiento a nuestra directora ejecutiva de Foro Nacional por Colombia, Región Central, Erika Andrea Pareja López. Eh, para avanzar entonces frente a la temática central que, digamos, nos convoca, nos reúne en la tarde-noche de hoy, tenemos una invitada muy especial. Se trata de la ingeniera Lina María Moncaleano. Ella entonces nos va a ayudar con toda la orientación y guía del taller en la tarde-noche de hoy. Lina María Moncaleano es ingeniera industrial y tiene una maestría en economía. Se desempeña como líder de seguimiento al plan de desarrollo desde el DNP. Queremos también invitarles a que por favor vayan diligenciando su asistencia en el formato que vamos a ir dejando aquí en el chat. Y entonces, pues, para que podamos ir avanzando sobre este particular. Eh, y te queríamos también entonces, iniciando este diálogo, encuadrando un poco ese trabajo importante que viene desarrollando la red de jóvenes en la alianza con Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central.
Entonces le voy a pedir el favor a Alan que nos ayude compartiendo un documento elaborado por la red que nos va a permitir entonces ubicarnos un poco más en cuál es este trabajo que se viene desarrollando y, digamos, el punto, digamos, que nos trae hasta acá, que nos convoca hasta este momento. Muchas gracias. ¿Me confirman si ya pueden ver la presentación que se está proyectando en este momento? Sí, Sí se Diego, puede la ver. vemos. Listo, mil gracias. Entonces, este es un trabajo que se viene desarrollando. La Red de Jóvenes por la Paz es un grupo de personas en edades de jóvenes y de juventudes. Reconocemos y sabemos que este es un grupo etario entre los 14 y 28 años. Son parches, son colectivos, son organizaciones, son individuos unidos por el propósito de influir, de incidir en las dinámicas distritales, enfocándose en dos ejes principales. Uno tiene que ver con todos los aportes frente a la construcción de la paz, desde ese trabajo clave e importante que desarrollan en su cotidianidad, y unos temas pues muy relevantes, muy importantes que tienen que ver con la participación ciudadana. Este colectivo, este grupo, entonces, aglomera, agrupa un número de organizaciones. Está la generación B+, está la red Rodeemos el Diálogo, está Cascúa, Fundación Transformando Unidas, El Derecho a No Obedecer, entre otras, quienes vienen entonces participando y apalancando todo el proceso, como les comentaba, desde el año 2022. La red entonces ya entra, digamos, a trabajar aproximadamente desde abril del año 2023 y se ha enfocado en la construcción de propuestas informadas para la participación juvenil en las dinámicas de espacios para jóvenes en el distrito. Entonces, uno de los primeros elementos fue la construcción de una agenda de participación ciudadana, la cual es socializada y puesta, digamos, en diferentes espacios populares e institucionales con el ánimo de interlocutar con aquellas personas que influyen en la toma de decisiones y poder incidir en las políticas públicas relacionadas a temas que tienen que ver con las juventudes en nuestra ciudad. Esta red entonces se ha propuesto un horizonte, se ha propuesto una ruta de trabajo, tiene una visión de futuro compartida, viene trabajando desde dos ejes. Uno es el eje de paz, el diseño y la materialización de una maleta viajera con herramientas para construir espacios que versen sobre temas que tienen que ver como la memoria histórica, los temas de las paces, los temas de las narrativas en donde se desestimulen las violencias y el fortalecimiento a esas acciones cotidianas que le aportan a la construcción de paz en los territorios, en los barrios, en las localidades. Y un eje de participación enfocado en la movilización de la agenda de la red como tal, desde el estudio de las políticas públicas, una lectura crítica de los planes de desarrollo, la asistencia a escenarios de incidencia tanto locales como distritales, la preparación de informes técnicos y, digamos, todo lo que tiene que ver con relacionamiento a actores relevantes para ejercer el control social en las instancias de participación
en la ciudad. Aquí ustedes en este documento encontrarán entonces qué se entiende por la ciudad, qué se entiende por juventudes. Este es un tema entonces de estudio, digamos, desde la red para la comprensión del territorio, sus dinámicas, las diferencialidades territoriales, que son elementos transversales a la hora entonces de construir estos procesos que se lideran desde la red. Continuamos, por favor. Participación, paz, red. Y este entonces es un elemento clave, primordial, fundamental, en donde viene andando la iniciativa de control social que se ha diseñado desde la red. Esto tiene dos temáticas específicas, que es, digamos, de la oportunidad que hay de interlocución con actores clave en la toma de decisiones, de los cuales ustedes como jóvenes que se integran a este proceso van a ir apropiando y comprendiendo más en estos procesos que arrancan hoy, pero que se van a continuar desarrollando. Y por ello entonces queremos darle de nuevo la bienvenida. Este es un llamado entonces a trabajar colaborativamente, este es un llamado y una invitación a sumarse a estos procesos de formación. Aquí entonces en este código QR pueden tener acceso a esta información que nos pone pues a disposición la red. Aquí encuentran entonces la información que les acabamos de compartir, pero también la agenda, el contacto que ustedes ya vienen desarrollando a través de todos los medios en donde hemos compartido esta convocatoria, esta invitación, y en donde pues se les continuará pues informando frente a los siguientes pasos que tendremos en los próximos días con respecto a esta ruta de control social, esta implementación de la iniciativa de la red de jóvenes en alianza con Foro Nacional por Colombia, capítulo Región Central. Entonces, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Vamos entonces a arrancar la parte gruesa de nuestro taller. ¿Me confirmas, Alan, por favor, si ya se encuentra entre nosotros la ingeniera Lina María? Y entonces yo le daría la palabra para avanzar frente a este particular. Diego, buenas noches a todos. Espero se Muy buenas encuentren muy bien. noches, Lina. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación. Yo estoy muy contenta aquí de participar y más sabiendo que está la Red de Jóvenes por la Paz. Una motivación muy chévere para poder compartir esta tarde con todos. Te dejo en las mejores manos y mil gracias de nuevo. Vale, bueno, pues un saludo a todos. Es un gusto de verdad acompañarnos en esta tardecita que vamos a tener hoy hablando de temas de indicadores. Y creo que mejor que pues una organización, una red de jóvenes por la paz para charlar de estos temas, porque ahí les cuento como un poco de lo personal. Siempre uno trabaja con las entidades públicas y desde las entidades públicas, pero pues nada de esto tiene sentido si no existen los ciudadanos y si los ciudadanos no apoyan estos ejercicios de control social. Y se los cuento pues de corazón, ¿no? En el sector público se hace todo con una muy buena intención, pero sin la visión de los ciudadanos, pues las intervenciones quedan cojas, ¿no? Y pues estos ejercicios de control social pues a las políticas de juventud, a las políticas públicas, pues son lo que realmente aportan a generar mayor valor en la gestión pública.
Entonces, pues bueno, ahí la idea pues es como compartirles algunos elementos relacionados con el seguimiento a las políticas públicas y nos vamos a enfocar también en los temas de formulación de indicadores o qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de o formular los indicadores o revisar si esos indicadores que las entidades han planteado en el ejercicio de su ciclo de gestión pública están bien formulados y qué elementos uno debería pedir que las entidades incluyan o mejoren o publiquen, porque muchas veces los tienen, pero es que no los están publicando, y pues que permita que realmente desde la ciudadanía se pueda hacer un mejor control y un mejor seguimiento. Y pues al final, pues como hablaba al principio, qué mejor que el beneficiario de la política para decirle a la entidad si está bien o si está mal y qué mejoras puede ir implementando para hacerlo mejor. Entonces, ahí pues yo pediría ayuda por acá con la pasada de las diapositivas. Esto pues vamos a empezar como con un tema un poquito teórico, pero pues que creo que todos ustedes han estado de alguna forma involucrados en este tema del ciclo de las políticas públicas. Acá, pues bueno, como para repasar, recordemos que pues hay como en el ciclo de la política pública, esto es como el ciclo de vida de una política pública, tiene algunas fases, están todos los temas de la planeación de la política, donde se está diseñando, ¿no? Cuál va a ser el objetivo de la política, qué busca, cuáles son sus líneas de intervención, quiénes son los beneficiarios, bueno, cuál es el problema que se desea resolver y a partir de allí toda una formulación. Después viene, pues cuando ya las entidades han formulado, pues como ese qué quieren hacer, pues un tema de presupuestación, porque pues al final siempre estamos en escenarios de recursos limitados, ¿no? Y pues más ahora con toda la coyuntura presupuestal en la que estamos pasando, pues digamos, siempre hay un tema de presupuestación, de asignar realmente recursos a ese diseño de la política pública. Ahí pasa que muchas veces en el diseño uno se sueña un Ferrari, pero resulta que la plata le alcanzó para un Renault 4 y entonces pues toca hacer ajustes allí como está. Y fíjense que en todas las etapas que vamos a ver del ciclo de la política pública cabe la participación de los ciudadanos, ¿no? Y pues ese ejercicio también de control social, cuando una organización conoce de que hay un proceso de formulación de una política, pues es completamente válido ese llamado y esa solicitud a las entidades públicas de hágame partícipe, sé que usted está en esto, hágame partícipe de esa planeación, hágame partícipe de esa presupuestación y pues entre todos ir diseñándolo de una fórmula pues mucho más colaborativa. Entonces, listo, una vez una política pública se planea, se cranea cómo va a ser, se sabe con qué plática se cuenta y ya se tiene formulada, pues viene toda la parte de implementación. A veces, pues digamos, existen diferentes instrumentos, ¿no? Una política puede ser algo muy grande y se materializa mediante planes, programas, proyectos específicos y pues ya las entidades públicas están ahí en todos los temas de ejecución o de implementación de la política. A nivel del gobierno nacional, pues los ministerios, todas esas entidades adscritas y vinculadas, a nivel local, pues las alcaldías, con sus secretarías y las alcaldías locales. Y el siguiente momento en ese ciclo de vida de la política pública es la parte de seguimiento, que eso va muy de la mano con la implementación. La idea es que en la medida en que se comience a implementar, inmediatamente en paralelo comienza el seguimiento. Y ya vamos a hablar de eso, porque pues al final no, la idea no es como hacer seguimientos cuando la cosa haya terminado, porque ya qué, ¿no? Sino hacer seguimiento en el momento en que inicia la implementación, precisamente para ver si las acciones que se pensaron al principio están funcionando y si los objetivos que se plantearon van por buen camino para, en caso de que no vaya por buen camino, que las entidades puedan tomar las acciones necesarias para mejorar el curso. Resulta que el objetivo es llegar acá a este punto, pero todas las acciones de la implementación lo están llevando para el otro punto. Entonces, el seguimiento es el que nos va a poder ver qué tan lejos estamos de esa meta que nos definimos y la idea es que la entidad tome las acciones necesarias para que el camino llegue a la meta que se propuso. Y finalmente la evaluación, ¿no? Esa es otra de las etapas, como la etapa final del ciclo de la política pública. Y ya vamos a ver ahorita más adelante un poco esas diferencias conceptuales que existen entre seguimiento y evaluación. A veces hablamos de que son la misma cosa, vamos a evaluar cómo va la política o vamos a hacer seguimiento y monitoreo a la política y resulta que son cosas diferentes. Entonces también pues vamos a ver ahorita más adelante estas diferencias conceptuales como para uno no dejarse embolatar, ¿no? Y pues realmente poderle exigir a las entidades qué deberían hacer, o seguimiento o evaluación o ambos.
Entonces, esto es como para tenerlo allí como un poquito de repaso sobre esas fases del ciclo de la política pública y pues el mensaje de que como ciudadanía uno tiene el derecho de participar en cada uno de ellos y esos aportes de los ciudadanos generan valor para todo el ciclo de ejecución de la política pública, porque al final pues es necesario para fortalecerla. Eso como primer tema ahí conceptual para tenerlo en cuenta. Si quieren, porfa, ayúdenme a pasar a la siguiente, donde vamos a ver un tema de para qué el seguimiento, qué es el seguimiento a las políticas públicas. Entonces, al final, el seguimiento a las políticas públicas está definido como un proceso. Fíjense que no es una actividad puntual, sino es un conjunto de actividades que se realizan para, uno, recolectar información, procesar esa información y analizarla, ¿no? Vamos a ver qué tan bien o mal estamos respecto a esos objetivos que la política se definió. Y lo más importante del seguimiento es que lo que permita es una toma informada de decisiones, como toma de acciones, digamos. De nada nos sirve tener un esquema de seguimiento, tener indicadores, generar un montón de derechos de petición a las entidades diciendo que esto va por bueno o por mal camino, si en efecto las entidades no toman acción, es decir, no corrigen aquellas cosas que están mal, no redistribuyen los recursos, puede que resulta que le están invirtiendo un montón de plata a unas actividades y el seguimiento nos está mostrando que esas actividades no están logrando su resultado. Entonces la entidad debería modificar esa asignación de recursos o incluso replantearse la misma política pública. Oiga, resulta que yo quería resolver un problema, pero las acciones que estoy tomando para resolver ese problema no me están funcionando porque los indicadores me muestran que yo voy por otro camino. Entonces, fíjense que el seguimiento es importante porque lo que hace es que se tomen acciones, inclusive hasta replantear la misma política pública, redistribuir recursos, mejorar las acciones, cambiar la gente, cambiar los equipos o mejorar las estrategias. Entonces, al final, el seguimiento es una herramienta de gestión que nos permite identificar si estamos generando avances y si nos estamos acercando a esos objetivos que nosotros nos planteamos cuando formulamos la política pública. ¿Y esto qué permite? Pues que mejoremos el desempeño de los gobiernos y de las políticas. Fíjense que a veces uno habla como esto en un término muy enredado, ¿no? Mejorar el desempeño del gobierno y las políticas. Pero al final, lo que buscan las políticas públicas no es otra cosa que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en diferentes temas. Una política de juventud buscará mejorar la garantía de los derechos de los jóvenes en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso a la vivienda, por ejemplo. Entonces, al final, ¿qué busca eso? Mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, el seguimiento nos permite ver qué tanto esas políticas públicas están mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y si va por buen camino o no para tomar acciones. Creo que al final es como ese de esos mensajes principales que uno debería tener sobre qué es el seguimiento o para qué es. Pues básicamente eso, para alinear el curso, saber si voy por buen camino o no y tomar las acciones que sean necesarias para lograr en realidad los resultados. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Ahí vamos a ver las diferencias entre el seguimiento y la evaluación. Como les contaba, a veces hablamos indistintamente del uno o del otro, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema, la evaluación, ¿en qué consiste? Esto es un poco más un análisis muy A todos, puntual por que se favor, realiza. porque varios. Señor, listo, si alguna cosa me van contando si no se escucha o hay que hacer alguna precisión si tienen preguntas. Entonces, bueno, como les contaba, la evaluación es un ejercicio que se realiza en un momento específico de la política pública, que puede ser o antes o después. Y ahí viene una primera diferencia. La evaluación se hace en un momento específico, mientras el seguimiento, como lo veíamos antes, es un proceso continuo que se realiza paralelamente a la implementación de la política. Entonces, fíjense que hay una diferencia. Esa evaluación nos permite definir el rumbo que tomará la política pública y si efectivamente esa política va a dar respuesta al problema que la originó, ¿no? Entonces, fíjense que ahí es un estudio mucho más centralizado, mucho más cerrado, implica
ya no necesariamente de alguna forma la participación de los ciudadanos en la evaluación, sino más bien un grupo de expertos que se sientan y comienzan a revisar el diseño de la política pública para ver sus efectos e impactos en la población. Y, como les contaba, se realizan o al final de la implementación de la política para ver si efectivamente esas mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos se vieron, o antes de implementar la política pública, ¿no? Para identificar si ese diseño de la política pública es adecuado o no. Voy a hacer un pare porque tengo una manito arriba de Alejandro. Alejandro, adelante. Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. No, yo solo quería apuntar que la evaluación y el seguimiento, primero, deben hacerse de manera conjunta y segundo, pues es un proceso que se debe mantener a lo largo de la política pública, incluso desde que nace. ¿Por qué? Porque eso responde a las necesidades y a los, digamos, sí, a las necesidades sociales, pues que está sintiendo alguna población en específico, ¿no? Sí, Alejandro, mil gracias. Fíjate que lo que tú dices ahí es bien importante porque desde el diseño de la política pública, desde que las entidades se le están pensando y están diseñando las acciones, los planes y demás, es importante que piensen en cómo se le va a hacer seguimiento, ¿no? Y qué indicadores se van a formular para medir que esa política vaya por buen camino o no. Entonces, fíjate que desde el primer momento es necesario ir atándolo, ¿no? El seguimiento se comienza a hacer una vez se implementa, pero las bases se dejan desde el proceso de formulación y eso es bien importante. Y fíjate que tal cual lo dices, estos tipos de evaluaciones que se hacen ex ante, es decir, antes de que empiece la política pública, pues lo recomendado pues es que también pueda existir un ejercicio de evaluación previo a la implementación. ¿Qué pasa en la vida real? El diseño y la implementación de una evaluación ex ante o la que se hace después de que la evaluación se termina es muy, muy costoso, ¿no? Porque muchas veces implica contratar encuestadores que van y identifican cuál es el grupo de la población beneficiaria de la política, medir cuáles son las condiciones de esas personas antes de la implementación de la política y después de unos años volver a ir a ese mismo grupo y saber cómo cambió esas condiciones de vida. Entonces resulta que eso es todo un experimento y puede ser muy costoso porque aplicarlo pues implica la contratación de un montón de gente, de unos estadísticos que diseñen cuál es ese tamaño de muestra que puede haber allí y pues en realidad pues en la dinámica de la administración pública pues a veces hay plata para la implementación de la política pero puede que no haya plata para la evaluación, ¿no? Entonces ahí vienen un poco como esas restricciones con las que juega el Estado. En esos escenarios de recursos limitados, pues le toca a veces priorizar y más bien priorizar la implementación de la política más que la evaluación y por eso a veces pues los ejercicios de seguimiento pues cobran mucha más relevancia porque al final puede que una política nunca se evalúe porque no hay la plata para hacerlo, pero sí o sí tiene que tener un esquema de seguimiento porque es la única forma de saber si va por buen camino o no. Entonces, en el deber ser, como tú dices, deben ser complementarios, deberían existir al tiempo, pero en la práctica muchas veces no pasa por la restricción presupuestal que puede tener el costo de una evaluación. Elizabeth Torres, porfa, cuéntanos. Buenas noches para todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradecerte. Eres excelente profesional y se te está entendiendo muy bien todo. La pregunta concreta que tengo es, bueno, he entendido que la evaluación se hace al final de la implementación de toda la política pública, ¿sí? Y el seguimiento es cada trimestre, cada semestre, incluso cada año. ¿Estoy equivocada? Fíjate que ahí ese es un proceso permanente. La periodicidad de la medición depende mucho del tipo de indicadores que nos definamos, ¿no? Porque pueden haber indicadores que tú puedas definir mensualmente, no sé, ejecución de recursos, o puedes definir cada cuánto en realidad se pueden beneficiar las personas de un subsidio y resulta que ese dato, el subsidio se entrega cada 3 meses, por decir algo. Entonces, fíjate que la periodicidad va a depender mucho del esquema de seguimiento y de los tipos de indicadores que uno tenga. Lo que sí se busca es que uno, digamos, la periodicidad no sea tan cortica, de modo que sea muy costoso medir el indicador. Digamos, cada 15 días vamos a medir el indicador, porque al final puede ser un poco engorroso y administrativamente complejo Sí, sí. tener que reportar y medir información cada 15 días, pero tampoco unos indicadores que sean por allá cada 2 años, ¿no? Porque pues ya que ya pasó 2 años y entonces no me va a dar información que me permita saber si voy por buen o mal camino y tomar las acciones. Entonces eso depende mucho, uno, de las cosas que estemos midiendo,
Dos, de llegar a un equilibrio, ¿no? Que el costo de tener la información no sea más alto que la misma información, ¿no? Entonces, pues depende. Hay políticas públicas donde hay indicadores mensuales, donde hay indicadores trimestrales, donde hay indicadores semestrales, ¿no? Y donde, pues digamos, uno pensaría que ese es como el rango, ¿no? Mensual, trimestral, semestral. Indicadores anuales, pues ya fíjate que son como aquellos que nos van a medir ya un poco más resultados y al tener una medición al año ya también se queda muy cortico, ¿no? Porque si la política tiene 3 años de implementación y ya voy terminando el primer año y apenas voy a saber cómo voy, pues perdí mucho tiempo. Entonces, eso depende mucho, ¿no? Como de lo que se esté midiendo y del tipo de indicador. Pero pues ahí lo clave es que no sea tan larga la periodicidad que no nos permite tomar acción o tan cortica que sea muy costoso hacerle ese seguimiento. Listo, muchas gracias. Alejandro. Yo también tengo una duda y quiero que me corrijas si estoy mal. El seguimiento y la evaluación deberían hacerse por cada producto de la política pública porque a la final son las acciones que realizan las entidades para solucionar de alguna u otra manera las necesidades sociales que tiene su población a la cual están atendiendo, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Allí más adelante hay un concepto de cadena de valor que nos va a permitir como pensar en eso, ¿no? Sobre qué debería yo hacer seguimiento, porque también hay que pensar que uno tiene que centrarse en lo estratégico, ¿no? No en lo operativo, porque entonces uno comienza a llenarse de indicadores y de información y al final se centra en lo operativo, pero no sabe si efectivamente los productos y los resultados se obtuvieron. Ya lo vamos a ver más adelantico. Listo, entonces, para seguir en este tema, entonces la evaluación, ya habíamos hablado, es como un estudio mucho más puntual que requiere un montón de plata porque nos implica hacer encuestas, ir a los grupos que se beneficiaron de las políticas, ir a los que no, volverlos a encuestar después de un año, requiere estadísticos, requiere pues un montón de un diseño de una evaluación que a veces es muy costoso. Y lo que sí, en efecto, siempre tenemos que tener es un proceso de seguimiento, que es un tema permanente, es un proceso, se realiza de forma paralela a la implementación y como lo decía Alejandro, incluso desde la formulación de la política se tiene que ir pensando en cómo se va a hacer ese seguimiento y lo que nos permite es generar alertas tempranas. ¿Voy por buen camino? ¿No voy por buen camino? Y pues al final, pues digamos como que las entidades tomen acciones respecto a eso. Si quieren, porfa, ayúdenme a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a las dos siguientes más bien, donde vamos a hablar como de 5 elementos infaltables en el seguimiento a políticas públicas. Entonces, aquí a lo largo de estos 5 elementos, pues vamos a irnos metiendo por otros temitas, pero pues son como esas cosas claves que uno debería tener si va a hacer un seguimiento a una política pública. Lo primero, identificar qué se quiere lograr con esa política pública, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de la política pública? Y eso va atado a la pregunta que hacía Alejandro ahorita. Oiga, ¿en qué me debo enfocar para hacer seguimiento? Lo primero es entender qué objetivos busca esta política, este plan, este programa. Oiga, busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de Bogotá. Ah, escucha, listo. Entonces va calidad de las viviendas, mejoramientos de viviendas, déficit habitacional, o va a buscar la reducción de la mortalidad infantil. Ah, ese es mi objetivo grandote. O sea, lo primero es tener claro ese qué se quiere medir. Ya más adelante vamos a ver un poco cómo aterrizamos eso. Una vez identificamos qué queremos medir, cuáles son esos objetivos, la idea es poder definir unos indicadores. Y como les contaba hace un ratico, pues la idea es que no nos llenemos de indicadores a la loca, sino que tengamos unos indicadores que son estratégicos y que se centren en medir los productos y los resultados de esa política pública. Ya lo vamos a medir. Resulta que existen en la literatura algunos criterios que han definido los expertos en indicadores que uno debería priorizar, ¿no? Digamos, al final cuando uno está formulando un plan o una política, le puede salir una batería de 100, 200 indicadores y hacer seguimiento a eso es un gasto, digamos. No por tener más información se hace un mejor seguimiento. Fíjense, esa fórmula de presión igual a fuerza sobre área. Si yo tengo mi fuercita y le voy a hacer seguimiento a un montón de cosas, pues eso se va a diluir y no voy a ser estratégico en el seguimiento. Entonces, hay algunos criterios que se definieron en el momento en el que uno tenga que priorizar a cuál de todos esos 100 indicadores que yo tengo
cuáles voy realmente a seleccionar. Entonces ya lo vamos a ver ahorita en detalle, se llaman los criterios crema, que sean los indicadores claros, que sean relevantes, económicos, medibles, adecuados, sencillos. Ya lo vamos a ver en detalle. Un tema muy importante también y un infaltable es establecer metas realistas y alcanzables en el tiempo, que sean acordes con los recursos que se tienen y con las capacidades. Piense que, como les decía al principio, uno cuando se diseña la política, uno quiere llegar a tener un Ferrari, ¿no? Es todo lo máximo. Pero hay restricciones presupuestales, la plática no alcanza para todo lo que uno quisiera. Y también las entidades públicas a veces tienen un montón de restricciones administrativas. Resulta que no tienen toda la cantidad de personal necesario o no tienen todos los sistemas de información que se necesitan para lograr los objetivos o un montón de temas administrativos. Entonces, fíjate que ahí pues viene como a jugar, ¿no? Y a generar como ese balance. Uno, que las metas tienen que ser retadoras, ¿no? Porque pues al final tiene que haber un esfuerzo de las entidades públicas por mejorar esas condiciones de bienestar y siempre, siempre pues tienen que retar, o sea, tiene que ser, yo estoy en este punto, pero la meta tiene que ser mejorar siempre. Sin embargo, esa mejora pues está limitada a veces por esos temas. Entonces, al final, lo que uno busca es que siempre, siempre haya una definición de metas que busquen mejorar las condiciones de bienestar de las personas, pero a su vez que sean realistas. Y pues que rete a la entidad, que no sea una meta muy sencillita. Históricamente se entregan, no sé, 100.000 casas al año. Y entonces, eso sí históricamente, entonces que la meta sea mantener las 100.000 casas, ¿no? Pues miremos cómo se puede hacer para que la meta sea entregar 150.000, ¿no? Cómo en efecto la entidad va haciendo un esfuerzo por eso. ¿Qué otra cosa o qué otro infaltable uno debería pedirle a la entidad que tenga en un esquema de seguimiento? Y es que tenga responsables de hacer esas mediciones. A veces pasa que se formulan los indicadores o formulan los planes, quedan divinos en una matriz de Excel, pero resulta que la entidad por detrás no ha definido quién tiene que hacer seguimiento, quién es el responsable de medir esa información, quién es el responsable del dato, ¿no? Entonces uno siempre tiene que pedirle que genere como una gobernanza o un esquema de trabajo interno, de reglas de juego, de cómo va a ser esa medición. Y lo decía Elizabeth hace un ratico. Oiga, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Con qué periodicidad vamos a analizar la información? ¿Vamos a publicar la información de esos indicadores? Debería, ¿no? Debería la entidad publicar cómo va ese seguimiento a los indicadores y quién va a hacer esos análisis. Entonces, ese es un infaltable que uno siempre debería pedirle a la entidad, oiga, formule el indicador, formule indicadores estratégicos, establezca metas retadoras pero realistas y defíname ese esquema de responsables, ¿no? Y lo más importante al final de estos 5 inflantables es, oiga, entidad, listo, usted hizo todo el esquema de seguimiento, midió los indicadores, los publicó en la página, venga, ¿qué acciones tomó a partir de esa información de seguimiento? Resulta que todos los indicadores van mal. La meta era llegar a 50 y llegó a 10, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué acciones va a tomar? ¿Qué reorientación de la política va a hacer? ¿O qué piensa usted hacer para tomar acción a partir de esa información de seguimiento? Fíjense que a veces pasa mucho que las entidades se desgastan un montón en formular los indicadores, tenerlos, publicarlos y no pasa nada, ¿no? Entonces, uno de esos llamados importantes que se hace desde la ciudadanía a las entidades es, bueno, ¿qué hizo usted con la información de seguimiento? Y pues bueno, ¿cómo generamos esos espacios allí de diálogo entre nosotros los beneficiarios de la política y ustedes para mirar qué acciones podemos tomar para mejorar esa política pública? Entonces vamos a seguir acá con el primer punto, vamos a centrarnos en ese tema de tener claro cuál es el objetivo principal de la intervención. Entonces ahí, si me ayudan un poquitico a pasar la siguiente diapositiva, yo creo que nos podemos ir a la siguiente, bueno. Listo, vamos en este y no nos demoramos mucho. Entonces, tener claro qué queremos medir es el primer paso, ¿no? Entonces, tener claros cuáles son esos objetivos principales de la política, ¿no? Y pues en la medida en que tenemos claro cuáles son los objetivos de la política, pues puede ser, el seguimiento pues va a ser mucho más estratégico, ¿no? Y vamos a lograr conectar esos esfuerzos que hacen todas las instituciones para realmente lograr los resultados y los objetivos que se propusieron. Y como decía Alejandro, vamos a poder priorizar aquellos indicadores que realmente me van a mostrar resultados o productos, ¿no? No tanto gestión.
Y en la medida en que la entidad tiene claro a dónde tiene que llegar y todos tenemos claros cuáles son los objetivos de la política, pues vamos a hacer que esas acciones que las entidades implementen estén enfocaditas en lograr esos resultados. Si el objetivo no está claro, podemos generar un montón de acciones, pero esas acciones al final no nos van a llevar a ningún lado porque no van a estar orientadas y definidas a cumplir el resultado. Entonces resulta que hay un concepto que a veces uno se enreda y suena un poco enredado, pero se llama la cadena de valor, que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Entonces resulta que la cadena de valor es como cuando uno va a hacer una receta, y ya lo vamos a ver con un ejemplo acá. Entonces resulta que bueno, el ejemplo que tenemos aquí en la presentación. Resulta que yo soy un gobierno o soy un productor de cultivos y entonces, ¿qué quiero hacer? Que las personas mejoren sus niveles de nutrición, digamos, que las personas logren superar los déficits de desnutrición que existen. Y entonces hay toda una cadena de cosas para mejorar esa nutrición de las personas. Y la cadena para lograr esa reducción de la desnutrición inicia por los productores. Entonces resulta que los campesinos, desde el momento en que comienzan a definir, bueno, voy a producir bananos o voy a producir papas. Entonces resulta que en la siguiente diapositiva vamos a ver unas actividades que yo realizo como productor. Resulta que para poder tener una papa lista para entregarle al consumidor, tengo que hacer un montón de actividades antes, ¿no? Tengo que definir qué voy a producir, tengo que tener un terreno, tengo que tener unas personas que me van a ayudar con la siembra. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver otras actividades que yo tengo que hacer. Entonces, adicional a tener el terreno, tener la siembra, tengo que contratar unas personas para que me fumiguen y esas papas no vayan a tener plagas. Después tengo que tener las personas que recolectan la cosecha. Tengo que contratar un transporte para que lo saque desde la finca hasta el supermercado. Luego ya lo tengo que tener en el supermercado. Tengo que hacer los convenios con el señor del supermercado para que él finalmente pueda llevárselo allí a la tiendita que todos tenemos en la esquina de la casa para que el consumidor final pueda consumir ese producto que yo hice y en la medida en que se alimenta de una mejor forma, reducir los niveles de desnutrición. Entonces, fíjense que ahí la siguiente diapositiva ya nos muestra ese beneficiario final que tenemos allí, que es el consumidor, somos todos nosotros. Entonces, resulta que para lograr ese resultado, ¿no? Que es mejora las condiciones de nutrición de esta personita que tenemos acá, que es nuestro objetivo principal de este programa, quiero mejorar la nutrición de las personas en las ciudades, en los barrios, tengo que hacer un montón de actividades, tengo que definir qué produzco, tengo que regar las maticas, tengo que echarles abono y insecticidas, tengo que transportarlas, tengo que hacer los convenios, tengo que venderlas. Entonces, fíjense que ahí hay un montón de actividades que todos tenemos que hacer, ¿no? Para lograr ese resultado. Y esa secuencia de actividades que yo tengo que hacer al final se condensa en un concepto que se llama cadena de valor, que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Y la cadena de valor es como esa secuencia de actividades que me van a permitir lograr un resultado específico. Entonces, fíjense allí, tuvimos insumos. ¿Qué insumos tuvimos? Las semillas de la papa, el terreno que logramos construir, qué actividades hicimos. Hicimos todo el tema de la siembra, hicimos la fumigación con insecticidas, le echamos abono a la matica, contratamos al transportador, contratamos al señor que recolecta la cosecha. Después de hacer esas actividades que tenemos, la papa, ¿no? ¿Qué productos tengo allí? 10 toneladas de papa producidos. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa producción de las 10 toneladas de papa? La mejora de las condiciones de nutrición de las personas en las ciudades. Entonces, fíjense que lo que se busca cuando incluso se formula una política pública es que desde la misma formulación de la política pública, la entidad y pues el que está definiendo la política tenga clara toda esa cadena de valor, desde los insumos, las actividades, qué productos se generan por efecto de hacer esas actividades y eso al final en qué redunda, ¿no? ¿Qué resultados obtiene en la población? Entonces, fíjense que en la medida en que uno organiza y esto sirve, o sea, para la vida entera, uno va a hacer una receta y al final, pues, ¿qué necesita? La harina, los huevos, ¿qué actividades hace? Batir, meter al horno. ¿Qué producto obtiene? Una torta. Y con esa torta que tiene, pues
que mi papá esté muy contento porque le hice una torta el día de su cumpleaños, ¿no? Entonces, fíjense que para todo ese tipo de cosas, al final lo que uno busca es tener clarita esa secuencia de actividades, de insumos, de productos que me van a permitir lograr un resultado. Entonces, ahí lo que uno busca es que, en efecto, como lo decía Alejandro, uno priorice aquellas cosas que le midan los productos y le midan los resultados, porque yo me puedo desgastar midiendo los insumos. Oiga, ¿cuántas toneladas de semillas compré? Y puedo hacerle seguimiento a las semillas y resulta que las compraron todas. O cuántos litros de fumigante, de cómo se dice, como de insecticida compré para las maticas. Listo, ese indicador va al 100% porque compré las 10 litros de insecticida que tenía. Y resulta que, bueno, resulta que listo, tengo las semillas y tengo el insecticida, pero ni siquiera he sembrado las papas, ni siquiera tengo las papas. ¿Cómo voy a lograr realmente a punta de insecticida y de comprar las semillas mejorar la nutrición de las personas? Muy difícil, ¿no? Mientras que si yo me centro en medir indicadores de producto, oiga, ¿cuántas toneladas de papa? Si mi meta era producir 10 toneladas mensualmente, ¿cuántas van? No, van 2 toneladas de papa. Uy, eso ya me genera una alerta. Mi producto eran 10 toneladas y voy 2 toneladas. Entonces, oiga, miremos hacia atrás qué está pasando, ¿no? Y entonces permite identificar realmente si yo voy a cumplir mi objetivo de mejorar la nutrición de las personas. Entonces, fíjate que hay esta herramienta que uno puede comenzar a ver y es entender, digamos, cómo está formulada la política pública, cuál es su objetivo final y uno comenzar a devolverse, listo, para ese objetivo final, ¿qué debo hacer? ¿Qué productos tengo que tener? Y para hacer esos productos, ¿qué actividades tuvieron que hacer y qué insumos hay? Y centrarnos específicamente en formular indicadores a nivel de producto y de resultado. Los indicadores de gestión se los dejamos a la entidad. Allá la entidad verá cómo le hace seguimiento a su gestión, a sus reuniones, que se reunió 100 veces. Bueno, a mí no me importa que se ha reunido 100 veces. Sí, no tengo los 10 toneladas de papa que nos propusimos hacer. Entonces, fíjate que ahí es como uno, cuando está analizando si una entidad está teniendo un buen o mal esquema de seguimiento, es poder tratar de identificar si hay una cadena de valor establecida en esa política pública o por lo menos identificar cuáles son esos productos gruesos que entrega la política, o sea, qué productos o qué beneficios le entrega directamente al ciudadano, ¿no? Las casas, los centros de salud, las atenciones médicas, las vacunas, ¿no? Y a partir y ver si efectivamente sobre esos productos gruesos o esos beneficios directos que entrega la política al ciudadano hay indicadores formulados. Porque pues, y sobre eso centrarnos, ¿no? Sobre indicadores de producto y si esa política tiene indicadores de resultado, bueno, muestre a ver cómo va la cosa. Porque eso nos va a permitir hacer un seguimiento mucho más estratégico y no desgastarnos nosotros como ciudadanía viendo qué hace la entidad y cuántas veces se reunió, porque pues, ¿para qué? Sino si realmente esos productos que se dijo que se iban a entregar, se están entregando. Entonces, eso nos permite un poco orientar sobre cómo, a qué le deberíamos estar realmente haciendo seguimiento. Aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de una cadena de valor sobre un tema de reducción de la mortalidad infantil. Entonces, fíjense que ahí esto puede estar relacionado con una política o con un plan. Hay un plan, el Ministerio de Salud tiene un plan de reducción de mortalidad infantil, creo que se llama el PAREM, algo así. Y entonces, pues el resultado, el impacto va a ser reducir la mortalidad infantil. O sea, ya ese es un indicador específico que se medirá cada año con datos del DANE y demás. Fíjense que ahí, y ahí hago un paréntesis, digamos, en general sobre indicadores de producto es fácil tener unas periodicidades pequeñitas, según la pregunta que nos hacía Elizabeth hace un ratico, digamos, yo puedo medir mensualmente, trimestralmente, semestralmente esa entrega del producto, porque de alguna forma es más fácil. Pero en general los indicadores de resultados y impacto son mucho más difíciles medirlos, ¿no? Porque se llaman cosas que me miden esa mejora en las condiciones de bienestar de la gente, ¿no? Entonces, esos indicadores de resultados generalmente salen más de encuestas, por ejemplo, todas esas encuestas que hace el DANE, donde nos mide mortalidad, donde nos mide mortalidad por desnutrición, donde nos mide fecundidad de las niñas y de las adolescentes. Bueno, ya son como líneas de pobreza, ¿no? ¿Cuál es la línea de pobreza? ¿Cuántas personas están por encima o por debajo de la línea de pobreza? Pobreza multidimensional, déficit habitacional, o sea, esos indicadores de resultado
son más difíciles de tener y en general tienen periodicidades mucho más largas porque dependen de encuestas que hace el DANE, que a veces la encuesta la hace cada 2 años o cada año, pero sí sobre lo que vamos a poder tener más control y exigirle a una entidad que tenga periodicidades menores va a ser en los indicadores de producto. Entonces, cerrando ese paréntesis, fíjense ahí que tenemos nosotros clarito que el resultado esperado de una política puede ser el tema de reducción de la mortalidad infantil. Y para reducir esa mortalidad infantil, ¿qué productos pueden tener? Médicos disponibles y capacitados para la atención de los niños, niñas y adolescentes, servicios de consulta externa habilitados, niños con esquemas de vacunación completos, madres gestantes con atenciones prenatales, redes de cuidado en funcionamiento, jornadas de salud efectuadas. Fíjense que todas esas son ya productos directos que benefician a los ciudadanos. Y sobre eso, pues la idea es que uno pueda comenzar a formular productos. Fíjense que aquí ya están formulados en términos de indicadores. ¿Qué cosas hay que son gestión y que si bien son importantes, pues no es tan estratégico medir? Y es, bueno, la entidad tendrá que hacer, para poder tener los médicos, para poder tener los servicios, las vacunas, las jornadas y demás, pues tendrá que hacer un montón de cosas. Tendrá que contratar el recurso humano, tendrá que suscribir convenios, tendrá que capacitar a ese talento humano, tendrá que hacer adecuaciones en la infraestructura y construir nuevas sedes y bueno, gestionar convenios, hacer contrataciones, hacer campañas de divulgación. Fíjense que todas esas son actividades, son importantes y son necesarias, pero pues si uno se pone a hacerle seguimiento a todas y cada una de esas actividades, pues va a tener una lista interminable de indicadores y pues al final, como hablábamos hace un ratico, pues me puedo quedar en eso y no estoy realmente mirando si los productos que esa política tiene que entregar se están entregando realmente a los ciudadanos y si hay beneficios directos que la población recibe. Entonces ahí siempre, siempre la recomendación, centrarnos en indicadores de producto y también tener al ladito indicadores de resultado que, como hemos hablado, pues digamos, tienen una periodicidad mucho más larga. Entonces los de producto en realidad son los que nos van a permitir medir ese si vamos por buen camino o no vamos por buen camino. Entonces, fíjense que con estamos apenas en ese primer infaltable, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la medición? Entonces, fíjense que aquí ya, si uno lo pinta en una cadena de valor, pues el objetivo es lograr el resultado esperado y entregar los productos principales de la política. Y entonces, la idea es que uno va a formular indicadores para medir productos y resultados, que son indicadores de producto. Entonces, vamos a seguir más adelantico con qué es un indicador. Si quieren, por favor, ayúdenme a pasar a la siguiente. Y ahí pues vamos a ver como un poquito de teoría y una cosita muy práctica que nos va a ayudar a saber cómo formular indicadores. Entonces, pues al final esto es un poco chistoso esta definición, pero bueno, es una expresión cuantitativa observable. Fíjense que al final uno busca que los indicadores siempre tengan, digamos, una forma numérica de medirse, ¿no? Que uno tenga un indicador de producto que sea número de sedes de salud construidas y haya una meta, son 10 sedes de servicios de salud. Y no sean cosas como fortalecer las capacidades del equipo de salud. ¿Fortalecer qué? ¿No? ¿Cuánto? ¿Cómo mido yo que se fortaleció o no se fortaleció? ¿No? Entonces, al final, siempre pensar en que sea una expresión cuantitativa porque lo cualitativo puede ser muy subjetivo, ¿no? Ahí es muy difícil tú poder definir si se fortaleció o no, si no tienes un indicador cuantitativo ahí soportado detrás. O sea, digamos, puede ser una cosa de fortalecimiento de competencia, se puede medir a través de un puntaje de una evaluación, ¿no? Entonces, que resulta que el promedio del conocimiento de los médicos, de la última prueba que hicieron, te cuento, un saber, está en 30 puntos. Ah, listo, ¿cómo mejoro? Quiero llegar a 50 puntos. Estoy mejorando las capacidades de los médicos para la atención a los niños. Pero fíjate que necesito un dato cuantitativo para saber si esa vaina va por buen camino o no, ¿no? Entonces, al final, siempre que los indicadores sean una expresión cuantitativa. Lo cualitativo nos puede generar dificultades por lo subjetivo que puede hacer. Un indicador también que nos permite describir características, comportamientos o fenómenos a través de identificar cómo evoluciona una variable o una relación de variables a través del tiempo. ¿No? La idea es que un indicador nos permita, como el seguimiento se hace en paralelo con la implementación y las implementaciones de las políticas públicas, pues son como de mediano y largo plazo, ¿no? 3 años, 5 años, 10 años, pues la idea es que ese indicador nos permita ver una variable en ese lapso de tiempo, cómo se va comportando.
y comparar con periodos anteriores, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero es súper clave, o sea, así como es clave saber cuál es el objetivo de la política, es decir, a dónde queremos llegar, es súper importante saber en dónde estamos empezando, ¿no? Porque yo no me puedo definir una meta si no sé hoy en día cómo estamos, ¿no? Es muy difícil, entonces es importante, o sea, que ese indicador pues sea comparable con esos periodos anteriores y pues que nos permita ver cómo va su evolución en el tiempo. Un indicador lo que hace es simplificar, digamos, fíjense cómo con un indicador como la tasa de desnutrición infantil, uno resume, ¿no? Simplifica toda una realidad, resulta que la tasa bajó, o un dato fresquito que hay en el informe del Congreso ahorita, es que la razón de mortalidad materna del 2024 es la tasa más baja de los últimos 20 años. Entonces, fíjense como un indicador que es la razón de mortalidad materna, es decir, cuántas madres mueren por cada 100.000 niños nacidos vivos. Y hay un dato, ese dato nos simplifica toda una realidad, cómo el gobierno ha hecho un montón de esfuerzos para que mueran menos madres, ¿no? Entonces nos simplifica. Nos permite medir, porque lo que estamos precisamente es viendo cómo va evolucionando los datos y nos permite comunicar, ¿no? Al final estos datos, pues digamos que el indicador, fíjense que como es, una imagen vale más que 1.000 palabras, en este caso el dato de un indicador vale más que 1.000 palabras, uno puede tener todo un carretazo, pero el dato preciso, oiga, es que hemos reducido la mortalidad materna, es que hemos reducido la desnutrición en tantos puntos, es que hemos logrado pavimentar 100 kilómetros de vía, pues es al final mucho más diciente que un montón de carretas que puedan tener las entidades. Entonces vamos a ver ahorita ya cómo se construye un indicador. Y vamos a hablar de indicadores de producto, digamos. Ya vimos que este tema, al final de cuentas, uno debería centrarse en esos indicadores de producto. Entonces vamos a ver cuál es la forma más fácil de construir indicadores de producto. Todo el mundo a veces ve el tema de indicadores como algo súper enredado y cómo lo formulo. Pues aquí vamos a ver que esa vaina es bien facilita. Entonces, porfa, démosle siguiente que no nos sale todavía el texto. Eso, si quieres, dale todo hasta que estemos al final. Entonces resulta que hay como tres pasos para esa formulación de los indicadores. Como lo sabemos, primero uno tiene que tener clarísimo cuál es el objetivo, ¿no? Y el objetivo en general es siempre estado por un verbo, ¿no? Atender y rehabilitar a 1.000.000 de víctimas del conflicto, construir 100 kilómetros de vías, bla. Entonces, el objetivo va a ser siempre establecido con un verbo y establecer un sujeto sobre el cual recaigan ese verbo, ¿no? Entonces, fíjate que ahí el ejemplo lo tenemos como atender y rehabilitar a 1.000.000 de víctimas del conflicto armado. Ese es el objetivo, por ejemplo, de una política, de un plan, de una actividad. Entonces, si yo tengo ese objetivo de atender y rehabilitar a 1.000.000 de víctimas, ¿cómo formulo un indicador para medir eso? Resulta que lo que tengo que hacer es, tengo el verbo, tengo el sujeto, cambiarlos de orden. Víctimas, o sea, primero pongo el sujeto, entonces las víctimas, y el verbo en participio, víctimas atendidas y rehabilitadas. Fíjense que es súper fácil. Entonces, ¿qué más puede ser? Digamos, a veces queda muy escueto simplemente mover el verbo y el subjetivo. Incluir elementos adicionales, ¿no? Entonces, víctimas del conflicto armado, atendidas y rehabilitadas psicosocialmente, ¿no? Si lo que busca en efecto la política o la actividad es ese tema de rehabilitación psicosocial, por ejemplo. Entonces, fíjense que este nombrecito que ya tenemos acá en el 3 ya es un nombre de un indicador. Ese indicador es víctimas del conflicto armado, atendidas y rehabilitadas socialmente. Ese ya es el nombre del indicador. ¿Qué error común a veces generamos cuando estamos formulando un nombre del indicador? Y si me ayudas a darle clic al siguiente, porfa, es meterle cosas adicionales como la meta en el nombre del indicador. Uno a veces que ve mucho cuando se formulan indicadores. Entonces, 1.000.000 de víctimas del conflicto armado atendidas y rehabilitadas psicosocialmente. Resulta que ese datico de 1.000.000 ya no hace parte del nombre del indicador, sino es la meta a la cual yo quiero llegar, ¿no? Entonces, fíjate que ahí el punto es no irnos hasta incluirle la meta en el nombre, sino que la meta solamente dé cuenta de ese objetivo de la intervención, que es atender y rehabilitar víctimas del conflicto armado. Ya habrá otro instrumento donde se registre cuál es la meta, que se llama ficha técnica. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. En la siguiente diapositiva vamos a ver como más ejemplos de este tema. Entonces, fíjense que aquí tenemos lo primero que nos decía la diapositiva y es definir el objetivo de medición.
¿Qué queremos hacer? Capacitar empresas. ¿Qué queremos hacer? Generar emprendimientos. ¿Qué queremos hacer? Financiar proyectos de investigación y desarrollo. O sea, todos estos son ejemplos de objetivos, ¿no? Y fíjense que los objetivos siempre se definen verbos en infinitivo y el sujeto sobre el cual recae esa acción. Entonces, si vamos a formular indicadores sobre cada uno de estos objetivos, ahí porfa, ayúdame a pasar la siguiente, lo que tenemos que hacer es pasar el A al B y cambiarle la conjugación al verbo. Entonces, quiero capacitar empresas. ¿Cuál es el indicador? Empresas capacitadas. Quiero generar emprendimientos. ¿Cuál es el indicador? Emprendimientos generados. Y quiero financiar proyectos. ¿Cuál es el indicador? Proyectos de investigación y desarrollo financiados. Entonces, fíjense que es súper fácil. O sea, ahí, eso es magia pura. O sea, cuando yo vi esto, a mí me cambió la vida, porque a partir de ahí, ya uno todo comienza a pensarlo en términos de indicador, ¿no? Entonces, cada objetivo le doy la vuelta y lo convierto en un indicador. Entonces, creo que este es un tipcito bien chévere para ver este tema de la formulación de indicadores. Y esto nos sirve para formular indicadores de gestión, que sabemos que no es tan estratégico, e indicadores de producto. Ya otro cuento, como hablábamos, son los indicadores de resultado, porque fíjense que ya son como datos mucho más gruesos, ¿no? Personas bajo línea de pobreza, razón de mortalidad materna, tasa de homicidios, tasas de hurto, o sea, ya son otro tipo de cosas. Pero como veíamos, digamos, uno debería enfocarse en estos indicadores de producto, entonces aquí ya tenemos la solución para saber cómo deberían formularse esos indicadores o si esos indicadores que están establecidos pues están bien o no formulados. Listo. Vamos a la siguiente porque esa trata un tema muy chévere y muy importante que a veces uno nunca, yo no había oído hablar de esto hasta que llegué a trabajar donde trabajo actualmente. Y resulta que todos los indicadores deben tener una línea base. ¿Y qué es eso de línea base? Pues es el dato medido del indicador antes de iniciar la intervención. Bueno, paréntesis. Alejandro, cuéntanos. No, justo iba a decir lo mismo. Yo me acuerdo que yo lo vi en mi carrera, bueno, en psicología, cuando vi metodología de investigación. La línea base siempre es lo que se tiene antes de medir. Entonces, no sé, Exactamente, si la situación. desde las entidades, no sé, atendimos a 1.000 jóvenes, esa es la línea base y de ahí en adelante es cuando yo me tengo que poner la meta y decir, no sé, voy a atender 2.000. Exactamente, Alejandro, tal cual es. Y fíjense que a veces, cuando estamos formulando indicadores para cualquier cosa, uno se centra en definir la meta. Ay, voy a atender 1.200.000 hogares. Oiga, ¿y sabe cuántos atiende hoy o cuántos están atendidos hoy? No, ni idea. Ah, pues, ¿cómo sabe si esa meta está bien o mal? Puede que hasta esté reduciendo el dato, ¿no? O bueno, ¿cuál es la línea de pobreza hoy y cómo la quiero reducir? ¿Cuál es la tasa de homicidios hoy y a dónde quiero llegar? ¿No? Entonces, fíjense que un dato que siempre debe acompañar todo indicador no solamente es la meta, que es el dato al cual yo espero llegar, sino la línea base, que es ese dato de dónde arrancó. ¿Qué puede pasar? Que hay cosas que son nuevas, ¿no? Y no hay línea base. Resulta que, pues no, esta política es nueva, esto nunca se había implementado, pues la línea base será cero, ¿no? A veces puede pasar. Pero en otros tantos casos, pues, pucha, vamos a hablar de vías pavimentadas. Ya el INVIA sabe cuáles son las vías que están pavimentadas en el país. Tiene el datico acá. ¿Y a cuál quiere llegar? Ah, bueno, esa es la meta. Entonces, siempre para poder hacer un seguimiento mucho más estratégico es pedir a las entidades que digan cuál es ese dato inicial o ese dato de línea base, porque al final es el que nos va a permitir saber si realmente la cosa va bien o va mal, ¿no? Y es la base para que la entidad formule una meta. O sea, si la entidad no sabe dónde está, de dónde parte, pues puede formular una meta que no se sabe si va bien, si va mal, si para dónde va. Entonces, es un elemento bien importante que uno a veces no, pues yo la verdad no lo conocía hasta que empecé a trabajar en esto y es súper clave siempre en todo indicador. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver otra cosa que es súper clave, digamos. Cuando se formulan indicadores, siempre los indicadores tienen que tener al ladito una ficha técnica, que es como una hoja de vida. ¿Y esto por qué? Porque pues para todos tiene que ser claro qué es lo que está midiendo el indicador, ¿no? Porque también puede haber si bien lo que queremos con el ejemplo que veíamos ahorita de la formulación de indicador, ¿no? Víctimas rehabilitadas y atendidas psicosocialmente,
Alguien puede decir, no, pero voy a contar solamente las víctimas que son mujeres y no las que son hombres. No, tanta cosa que puede pasar. Entonces, la única forma de que todos estemos pensando lo mismo y que el indicador se mida siempre de la misma forma es que esté acompañado de una ficha técnica donde estén definidos, es como la hoja de vida, todos los datos del indicador, cómo se mide, cuál es la fórmula de cálculo, qué es lo que realmente, cuál es la unidad de medida, de dónde sale la información que yo va a reportar el indicador, si hay un dato histórico, cuál es esa serie histórica, cuáles son las metas, si es un indicador de gestión, de producto, de resultado, bueno, como toda esa información. Alejandro. Tiene una pregunta, ¿esto que tú nos estás mencionando de la ficha técnica se hace por entidad o se hace para toda la política pública? Se hace por cada indicador, Alejandro. O sea, si tú le estás haciendo seguimiento a 20 indicadores, tiene que haber 20 fichas técnicas, ¿no? Entonces, en el ejemplo que veíamos de los temas de mortalidad infantil, ¿no? Resulta que yo le estoy haciendo seguimiento a los médicos capacitados, a los servicios de consulta externa habilitados, a la vacunación, a las madres gestantes y a las jornadas de salud. Tengo 5 productos. Sobre cada uno de esos 5 productos formulo un indicador y a cada indicador le hago una ficha técnica. Porque fíjate, por ejemplo, puede estar el indicador de médicos capacitados que se mida de forma trimestral, ¿no? Pero el indicador de las sedes habilitadas se mida de forma mensual. Y fíjate que la fórmula de cálculo para cada uno va a ser diferente. La de los médicos va a ser la sumatoria de médicos que tuvieron capacitación en el último mes en temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Mientras que el de la sede construida será número de sedes, sumatoria del número de sedes que han sido intervenidas para reforzamiento estructural y que estén abiertas al público, ¿no? O sea, ahí cada indicador va a tener su fichita técnica, porque es el que nos va a decir la carnita. Creo que ahí lo más importante de esa es de la ficha técnica, bueno, el nombre del indicador, qué mide, ¿no? ¿Qué está midiendo ese indicador? Y la fórmula de cálculo, ¿no? Porque puede ser que, listo, la fórmula de cálculo sea la sumatoria de médicos que han sido capacitados. Y resulta que si no tenemos ficha técnica, llega otra persona y dice, ay, no, yo voy a medir el promedio de los últimos meses. Y bueno, al final voy a tener un dato, ¿no? Pero ¿cómo saber que realmente ese dato es el que yo quiero hacer? Pues si le tengo una ficha técnica y le tengo allí muy clarito cómo es que lo voy a medir. Y eso también es importante porque en las entidades públicas la gente rota un montón. Entonces, el que medía el indicador hoy lo medía como la sumatoria de médicos. Y resulta que si no hay ficha técnica, el que venga en el mes siguiente dice, uy, yo creo que voy a medirlo como promedio. Y al final van a dar un dato y quién va a saber cuál fue cuál, ¿no? Entonces, fíjate que ahí es súper importante que para cada indicador exista esta ficha. Entonces, aquí vemos como algunos campos como generales que puede tener una ficha técnica. Esto puede ser tan grandote, tan sencillito como uno lo quiera hacer, pero bueno, el nombre del indicador, pues que es como esa identificación, si es un indicador de gestión, de producto de resultado, la descripción del indicador, que esa descripción al final lo que nos va a dar cuenta es de qué se está midiendo con ese indicador, la unidad de medida, ¿no? Pueden ser personas, puede ser un porcentaje, pueden ser kilómetros. Si estamos midiendo temas de energía, pueden ser megavatios, eh, pueden ser toneladas, ¿no? Entonces, la unidad de medida del indicador, dependiendo de lo que estemos midiendo. Bueno, esto de tipos de acumulación no nos enredemos la vida porque es un tema y que hay en DNP que eso es un enredo y la verdad eso no sirve mucho. La periodicidad de medición, que es clave, que es lo que nos decía Elizabeth al principio, es cada cuánto voy a medir, ¿no? Entonces voy a medir este indicador de manera mensual o trimestral o semestral o anual. Hay un dato que esto enreda a veces un poquito la pita, pero de pronto ustedes lo van a encontrar si están haciendo como seguimiento a algún esquema de seguimiento de alguna política pública y es los días de rezago. Resulta que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene un indicador sobre subsidios de mejoramientos de vivienda asignados y ese indicador lo mide trimestralmente. Entonces se supone que al 31 de marzo él tiene que decirnos cuántos subsidios de mejoramiento de vivienda entregó. Marzo. Al 30 de junio, ¿cuántos? Septiembre, ¿cuántos? Y diciembre, ¿cuántos? Pero resulta que el ministerio tiene que consolidar la información de todo el país, ¿no? Entonces preguntar en cada alcaldía, preguntar en todas las sedes del ministerio y se demora
unos días en recolectar la información. Entonces, ahí muchas veces existe un tema que se llama días de rezago, que es como ese tiempito que se demora la entidad en recolectar la información. Siempre va a ser con un corte trimestral, ¿no? Si es que se define una periodicidad trimestral, pero pues el señor no va a tener el dato el 31 de marzo a las 12 de la noche, porque apenas el 31 de marzo él comienza a recolectar la información de cómo le fue y entonces pueden haber ahí unos días que se demora en contar con la información. Otro elemento clave para incluir en la ficha técnica es la fuente de información, ¿no? Entonces resulta que, no sé, esos indicadores de resultado, listo, la fuente de información es la encuesta de calidad de vida del DANE o la gran encuesta integrada de hogares, que es la que me va a dar el dato de desnutrición infantil. Y es súper clave porque puede que haya otro dato que, no sé, por decir algo, el Ministerio de Salud tiene un boletín y ahí publica otro dato de desnutrición. Y resulta que en un mes yo lo tomé con la encuesta del DANE y al otro mes lo tomé con la de salud. Y resulta que las metodologías de medición son completamente diferentes, ¿no? O por ejemplo, voy a hacer un tema de pavimentación de vías. Entonces resulta que yo defino que la fuente de información es la base de datos que tiene el INVIAS. Entonces yo garantizo así que ese dato de vías pavimentadas va a ser el que sale de la base de datos del INVIAS y no el de la base de datos del Ministerio de Transporte, ¿no? Porque puede pasar, a veces las entidades tienen metodologías de medición diferentes o datos diferentes y pues si yo no tengo clarito en mi ficha técnica qué fuente voy a tomar, pues puede pasar que en un mes yo tome uno, en otro, y al final me sale que estos datos que yo tengo no son comparables y no me están permitiendo ver en realidad cómo va la cosa, ¿no? Porque tengo un revuelto de fuentes de información. Otro dato que es importante tener allí es la serie histórica disponible. En muchos casos hay series históricas, por ejemplo, los temas de pobreza. Hay datos de pobreza desde hace 20 años a la fecha. Tasas de homicidio, toda la vida se ha medido el homicidio. Temas de programas sociales, ¿no? Hay desde varios periodos de gobierno se miden esos programas sociales. Entonces, pues eso es importante porque pues lo que va a permitir es como, si yo tengo la serie histórica, ¿no? Entonces voy viendo que la serie va para arriba, resulta que va para arriba todos los temas de mejora de la calidad del agua en Bogotá, por decir algo. Y resulta que ahora la cosa comienza a ir para abajo, ¿no? Entonces me va a generar alertas, oiga, estamos yendo para abajo y la tendencia era que va para arriba. O los temas de pobreza, resulta, pues todos vimos en la pandemia que la pobreza se pegó una subida tremenda, ¿no? Entonces, al tener esos datos de las series históricas, pues también nos permite a nosotros ver cómo van los indicadores. Eso es un dato chévere y clave para cuando uno está haciendo un ejercicio de control social, no solo pedirle a la entidad ese dato de cómo está el dato hoy, sino cuál es la serie histórica, porque eso en realidad le permite a uno ver esa tendencia, ¿no? Y si uno realmente está viendo que hay mejoras o si estamos empeorando, ¿no? Eso es importante. El valor de la línea base, ya lo hablábamos hace un ratico, pues ese valor que describe la situación inicial de la intervención y la meta, ¿no? Sin línea base y sin meta, pues no tenemos indicadores. Entonces, listo, creo que ya vamos sobre el tiempo, vamos a comenzar a correr un poquitico, pero creo que hasta el momento hemos visto como lo más importante de los temas de indicadores. Vamos a meternos ahorita en otro tema, que es el tema de los criterios crema que les contaba. Entonces, si uno tiene un montón de indicadores, ¿no? Resulta que tenemos un plan y tenemos 240 indicadores. Va a ser muy costoso hacerle seguimiento a esa cantidad de indicadores. Entonces, una recomendación es cómo pasarlos por este filtro de los criterios crema, de modo que uno saque de la lista aquellos que no cumplen con estos criterios y deje aquellos que sí cumplen. Entonces, ahí es un tema de que sean claros y precisos, ¿no? Como veíamos, fíjense que con el tipcito que aprendimos del verbo y el sujeto, darle la vuelta, pues uno ahí con eso busca mucho que el nombre sea muy claro y muy preciso, ¿no? Y no que sea un nombre larguísimo que al final uno no entiende qué es lo que se está midiendo. Entonces, el tema del lenguaje claro en este es súper clave, o sea, tiene que ser muy preciso, que no dé lugar a diferentes interpretaciones y pues que sea muy cortico. Si tenemos un indicador que ni siquiera en el nombre nosotros entendemos qué es lo que estamos midiendo, no, pues descartémoslo porque al final nos va a generar un enredo. Otro criterio es que sea relevante, ¿no? Entonces, si yo estoy midiendo temas de desnutrición infantil, pues de alguna forma no me importa medir temas de convenios que está haciendo la entidad en temas de transporte de los servidores públicos, ¿no?
¿Eso qué tiene que ver? Entonces, como esa relevancia, ¿no? Como esa coherencia que tenga respecto al tema que yo estoy midiendo. Entonces, que el indicador sea apropiado para el tema que yo estoy midiendo. Si estoy midiendo desnutrición, pues entonces será importante medir esos controles médicos de los niños en los primeros años de vida, esos controles de talla y peso, todas esas cositas, ¿no? Que están relacionadas con el tema específico. También indicadores económicos, y esto está mucho, nuevamente, en escenarios de recursos limitados, pues nuevamente uno quisiera medir, mejor dicho, todo, pero resulta que es muy caro. O sea, digamos a veces, y lo que les digo es cierto, las entidades no tienen plata y a veces pues las entidades priorizan recursos para implementar más que para cualquier otra cosa porque el presupuesto no les da, ¿no? Entonces, si tener un indicador implica que la entidad tenga que contratar un montón de personas para que vayan a hacer encuestas uno a uno en los barrios, en las zonas rurales de la ciudad de Bogotá, pues seguramente la información será maravillosa, pero el costo de tener esa información va a ser muy alto y le va a quitar pues recursos a la implementación, ¿no? Entonces, este es uno de los criterios que uno dice, bueno, tal vez lo mido por otro lado porque recoger esa información sale muy caro y pues al final el costo-beneficio no es tan alto. Que el indicador sea medible y esto está relacionado con ese punto de la ficha técnica y es que uno pueda definir una fórmula de cálculo, ¿no? De manera que se pueda validar de forma independiente. Esto es, si hoy lo mido yo, pero si mañana lo mide Alejandro, o si pasado mañana lo mide Anderson, o Samuel lo mide dentro de un mes, que se mida de la misma forma, cada uno de nosotros de forma independiente y le dé lo mismo, ¿no? Digamos, aplique la misma fórmula. Entonces, si uno no puede definir una fórmula de cálculo o la fórmula de cálculo es tan enredada, pues la idea es descartémoslo porque nos vamos a volver un enredo. Entonces, siempre como priorizar aquellos que tengan una fórmula de cálculo establecida y pues que me permita tener ese dato cuantitativo que sea calculable por cualquier persona simplemente al leer la fórmula de cálculo en la ficha técnica. Dale, Elizabeth. Bueno, yo trabajé en una alcaldía en donde realmente el seguimiento y evaluación de las políticas públicas no era el adecuado, ¿sí? No sé si haya una fórmula o, bueno, una forma en que se institucionalice lo que tú dices de que al final de cada, de cada de cada finalización del contrato, se puede hacer como un balance en los mismos términos, en las mismas medidas, en los mismos pues, indicadores, entre comillas, con el mismo lenguaje, ¿sí? Para que haya realmente un seguimiento y evaluación de aquellos logros o obligaciones de las alcaldías. Ujú. Pues fíjate que ahí está, y es que por norma y pues por las funciones de las entidades, todas tienen en sus funciones generar esquemas de seguimiento, ¿no? Hacer seguimiento al desempeño de las políticas y demás. Lo que pasa es que hay muchas debilidades en la formulación de esos esquemas de seguimiento, ¿no? Y entonces pasa que se formulan indicadores, pero finalmente no se establecieron esas reglas de juego y al final no se midieron o se formulan indicadores, pero no tienen la ficha técnica, ¿no? Entonces cada uno comienza a medirlo de una forma diferente. O sea, al final digamos que la obligación existe y pues digamos lo que se hace es como mejorar esas competencias de las entidades para que logren desarrollar de forma adecuada el seguimiento a las políticas. Y creo que ahí ese rol de la ciudadanía pues también es importante, ¿no? Porque también en la medida en que el ciudadano comienza a preguntar por los indicadores, comienza a preguntar sobre el desempeño, pues se genera como esa demanda y la entidad sí o sí tendrá que pellizcarse a ver cómo responde a esa petición ciudadana y digamos comienza a ver que no solamente el tema de seguimiento se hace por el cumplimiento de una norma, lo que muchas veces pasa, sino porque hay ojos afuera que están pendientes de eso, ¿no? Entonces creo que hay eso, y pasa muchísimo, y pues imagínate si pasa en Bogotá, bueno, Bogotá tiene un esquema de seguimiento súper robusto, pero a veces también hay cosas deficientes, imagínense en las alcaldías de Sexta por allá, en la parte rural de los municipios, es muy complicado. Y también los temas de limitación de recursos, ¿cómo se dice? La alta rotación del personal, pues afecta muchísimo los esquemas de seguimiento. Entonces, pues ahí, pues existen como
ahí alguien ponía en los comentarios que estaba DNP y estaba Función Pública. Fíjense que, por ejemplo, Función Pública tiene establecido allí todos estos temas del modelo integrado de planeación y gestión, y hay una dimensión específica que habla sobre los temas de seguimiento y evaluación. O sea, al final los lineamientos existen y es el deber, ¿no? Es el deber ser. Pero, pues, digamos, siempre habrán brechas por cerrar allí para que las entidades realicen de una forma, pues, mucho más adecuadas las labores de seguimiento. Pero creo que ahí precisamente ese rol de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y de los jóvenes en poder hacer ese control a las entidades y de pedirles información sobre los indicadores y de cuestionar un poco cómo va ese seguimiento, ayuda también para que eso vaya mejorando. Alejandro, cuéntanos. No, que para complementar lo que dices, hay un instrumento, bueno, no es ni siquiera un instrumento, es una mesa que se llama el COMPES, que es bastante importante, que es donde se habla todo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Sí, el COMPES es este Consejo Nacional de Política Económica y Social. El COMPES es una nota porque tienen asiento todos los ministros y el presidente, y es como de estos órganos principales de planeación nacional, ¿no? Digamos, no de planeación nacional de la entidad, sino de la planeación a nivel nacional. Y allí en el COMPES es donde se formulan los documentos de política, ¿no? Entonces, fíjense que ahí, pues en hay una página web que se llama CISCOMPES. Ahí ustedes pueden consultar todos los documentos de política que se han formulado desde el año 60 hasta el momento, y Syscompes es en sí mismo una plataforma donde se le hace seguimiento a las diferentes políticas públicas. Ese es súper chévere, súper recomendado para que también le puedan echar un ojito. Ahí, pues digamos, cada COMPES tiene asociado un PAS, se llama un plan de acción y seguimiento. Entonces, ahí, digamos, la elaboración de los COMPES, eso es una cosa muy chévere porque está muy estructurada. Y entonces, digamos, como que este tema que hemos visto de la formulación de la política, ellos se basan en una metodología que se llama árbol de problemas, árbol de objetivos. Entonces definen el problema central, ese problema central entonces logran identificar cuáles son las causas del problema y cuáles son los efectos del problema, y le dan la vuelta, y entonces lo que se busca es que el objetivo de la política busque resolver las causas del problema, ¿no? Y entonces, bueno, eso es una cosa muy chévere. Y desde ese momento, desde la misma formulación de cada política, se definen los indicadores, ¿no? A través de los cuales se va a hacer el seguimiento a esa implementación de la política. Y los COMPES tienen, pues digamos, al ser interinstitucionales, pues digamos que es el deber ser, porque fíjense, estos temas de reducción de la mortalidad, de la tasa de homicidio, pues son temas que involucran a todo el Estado. Entonces ahí pues están involucradas todas las entidades que pueden tener cosas en la materia. Bueno, esto es un paréntesis resalido del tema, pero súper chévere el comentario de Alejandro. Ahí la recomendación para ver la página del CISCOMPES. Listo, volvemos al tema porque me da angustia que ya vemos esos pasados de tiempo. Entonces, bueno, otros criterios adecuados que ofrezcan información suficiente para estimar el desempeño, sensibles, que es el tema que decía Elizabeth al principio, y es que permitan registrar cambios en periodos adecuados de tiempo, ¿no? Entonces les decía, listo, tengo un indicador, pero ese indicador tiene una periodicidad bienal. No, pues ya qué, ¿no? Si yo voy a saber cómo me fue cada 2 años, pues ya ahí es muy difícil, ¿no? Entonces, esos criterios pues son como chéveres como para uno tenerlos en cuenta cuando uno está priorizando indicadores. Por favor, si quieren ayúdenme a pasar la siguiente diapositiva. Estos temas ya los hemos visto cuando hablamos de los 5 infaltables, ¿no? El tema de las metas, que digamos, las metas dan cuenta del objetivo, siempre, siempre tienen que estar expresados en números, o sea, no pueden ser buenos deseos, sino en realidad. ¿Cuál es la meta del indicador? Voy a desarrollar 2 sesiones de un comité. Voy a mejorar 8 kilómetros de vías. Voy a reducir la tasa de deserción escolar en 20 puntos. O sea, siempre, siempre una meta tiene que estar en términos de número. Fíjense que esto está atado con lo que veíamos al principio, que decía que un indicador es una expresión cuantitativa. Sí, así como el indicador está en términos cuantitativos, la meta siempre, siempre tiene que ser un dato expresado numéricamente. Y como lo que hablábamos ahorita, tienen que ser realistas, teniendo en cuenta pues las capacidades institucionales y el presupuesto, pero siempre tienen que ser retadores. O sea, ahí sí, uno siempre tiene que promover que la entidad sí tenga que hacer un esfuerzo en mejorar las condiciones iniciales del bienestar.
En la siguiente diapo vemos el otro infaltable que veíamos al principio, y es que haya un responsable de la medición, ¿no? Siempre, siempre tenemos que pedir que las entidades definan quién es ese responsable. Y que sea, generalmente lo que uno pide es que sea el responsable de implementar la política, ¿no? Porque ¿quién más que esa persona para saber, oiga, cómo va la cosa, cuántos médicos se contrataron, cuántas sedes de salud están abiertas, cómo va la tasa de mortalidad en desnutrición? Entonces, pues esa persona que implementa, pues es la que tiene la información de primera mano y puede, uno, reportar el indicador, pero también hacer un análisis profundo de cómo va la cosa, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, resulta que se redujo los temas de mortalidad de enfermedades no transmisibles, o sea, todo lo que sea, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, ¿no? No sé, que se mueren de infartos, pues eso no se transmite, pero entonces el gobierno tiene una meta para que menos personas fallezcan por ese tipo de causas. Y resulta que el indicador bajó, pero la persona que está ahí sabe que bajó porque lo que pasó es que aumentó la cantidad de personas y no porque realmente se haya reducido, porque era un porcentaje, ¿no? Entonces, oh, chévere que el que haga el análisis sea la persona que está ahí, o sea, que sea el que conoce el tema, ¿no? Porque es el que permite hacer un análisis mucho más profundo. Uno a veces lee un dato y uno dice, ah, mejoró, no, pero resulta que no mejoró, sino que se amplió el denominador y pues por eso fue que bajó el dato, ¿no? O cosas por el estilo, oiga, resulta que el dato de calidad de agua a nivel nacional mejoró. Ah, no, es que resulta que ahora para este mes se redujo la muestra y se tuvieron solamente ciudades capitales y no se contaron los municipios de sexta categoría. Ah, pues con razón. Si medimos la calidad del agua solo en unos y no en otros, pues va a mejorar. Entonces ahí es importante siempre, pues como que esas personas responsables de medir el indicador sean a su vez los responsables de implementar la política pública. Elizabeth. Sí, lo que pasa es que en mi anterior trabajo tenía a cargo de la política pública de cultura del municipio de Tunja, ¿sí? Uh -huh, Entonces, en el plan de acción habían otras secretarías inmersas en la implementación de la política pública. En ese uh -huh. sentido, son ellos quienes tienen que generar esta medición y es la Secretaría de Cultura, que es la Secretaría Técnica de la Política Pública, quien se encarga de recopilar la información, ¿sí? Uh -huh. Fíjate que ahí está, ¿Sí? cuando se diseña la política, hay que diseñar esos esquemas, ¿no? Como esas reglas de juego. Oiga, listo, hay una secretaría técnica en cabeza de la Secretaría de Cultura, pero resulta que hay otras cuantas secretarías que tienen acciones allí, ¿no? Entonces, fíjate que ahí hay que establecer esas reglas de juego. Y entonces, cada secretaría, por ejemplo, va a tener un indicador independiente. Al interior de cada secretaría habrá un responsable y la Secretaría Técnica es la responsable de consolidar. Puede ser un esquema, es válido. Cualquier esquema puede ser válido siempre y cuando esté claramente definido, ¿no? O puede ser que haya un sistema de información súper avanzado o simplemente que una persona tenga un Google Forms y le registre ahí y una persona que centraliza. Y fíjate que ahí también está como en esa responsabilidad, pues muchas veces existen como estas secretarías técnicas, siempre generalmente las secretarías técnicas tienen una carga administrativa adicional de consolidar, ¿no? Entonces, lo importante es que esas reglas de juego estén claras respecto a quién reporta, quién analiza, quién consolida la información y siempre va a tener que haber una articulación interinstitucional, ¿no? Entonces, la Secretaría Técnica, la Secretaría de Cultura, con cada una de las secretarías seguramente tendrán que tener algunos comités donde se sientan todos y analizan conjuntamente la información. Entonces depende mucho, ¿no? De la política como haya sido diseñada. Lo que sí es importante es que esas reglas de cómo va a funcionar el seguimiento estén establecidas. Y si no están establecidas, que se definan. Fíjate que esa es otra cosa donde uno como ciudadano puede promover que eso pase. Oiga, la política está En el diseñada, tiene los seguimiento, ¿no? indicadores. Ujú, exacto, pero no están definidas las reglas de juego del seguimiento. Aquí no es claro quién reporta, ni cada cuánto, ni quién consolida, ni quién hace informes. Entonces, señora entidad, ¿cómo va a ser ahí para que establezcan esas reglas de juego internamente? Y pues ya la entidad Sí. mirará, ¿no? Sí, también tengo otra pregunta. La Secretaría Técnica, en este caso la Secretaría de Cultura, ¿podría generar unos productos a cargo de otras secretarías? Siempre y cuando haya el Fíjate compromiso. que
Claro, fíjate que eso tiene que ser concertado, digamos, cuando se formula una política pública, siempre que tienen que estar sobre la mesa, en la mesa, todas las entidades que tienen alguna participación. Fíjate que eso está un poco asociado con lo que veíamos ahorita del COMPE. Resulta que están todos los ministerios, en el COMPES participa el ministro de Defensa, el de Transporte, el de Educación, el de Vivienda, el de Salud, ¿no? Porque al final lo que se busca es que, digamos, si se formula una política pública y alguien define unas acciones a cargo de un tercero, pero ese tercero no tiene ni idea, ¿no? O no participa en la formulación, eso muy seguramente no va a funcionar. Porque, pues digamos, puede que eso no esté dentro de su competencia, puede que no tenga los recursos para hacerla, puede que esa otra entidad a su vez tenga otra política donde tiene otras acciones diferentes, ¿no? Entonces ahí la clave es esa coordinación interinstitucional desde el momento de formulación de la política, porque fíjate que al final en estos problemas públicos, la solución de los problemas públicos no depende de una sola entidad, ¿no? Ni una sola secretaría, sino que al final están un montón de entidades involucradas, porque son cosas que, digamos, la causa de los problemas son muchísimas, de mucha índole, muchos factores, y pues al final hay muchas entidades involucradas allí. Entonces, digamos, el proceso de formulación de una política pública es bastante complejo precisamente por eso. Uno, porque pues, es tratar de identificar bien esos problemas, de cuáles son esas causas de los problemas, y que todos los que tengan alguna vela en ese entierro estén allí participando y articulando sus acciones para lograr de una mejor forma resolver ese problema, ¿no? Entonces, lo clave ahí es que desde el principio de la formulación de la política se hayan involucrado a todos los actores y las personas y estén de acuerdo, ¿no? Haya una concertación respecto a esas actividades. Porque si uno le define un producto a una secretaría o a otra entidad y esa otra entidad nunca participó en la formulación, eso ya desde el principio está, pues seguramente no va a fallar, o sea, no va a estar tan bien. Discúlpame, quiero añadir un comentario adicional. Eh, Realmente siento que a nivel territorial hay una gran falencia en el diseño y construcción de los planes de acción de las políticas públicas. Si bien Tunja es la capital del departamento de Boyacá, hay muchísimas falencias, entre esas la desarticulación de las demás secretarías, porque pues a mí me tocó hacer el seguimiento y revisión de la política pública, ¿m? Como con dos, bueno, con un año de formulación. Y realmente habían secretarías que no tenían conocimiento de cuáles eran sus obligaciones en el plan de acción, ¿sí? Y a eso va también la alta rotación del personal, que la mayoría de personas son por prestación de servicios y pues no hay una trazabilidad de qué hace cada profesional. Y no hay, sí, no hay un seguimiento y no se habla en el mismo lenguaje. Mm. Sí, esas son de esas problemáticas de la administración pública que son bastante complejas. Aquí para contarles un chisme, Ministerio del Interior, hasta hace unas semanas contrataron a la persona que es la responsable de reportar los avances de los indicadores de plan de desarrollo. Imagínense, y es una entidad nacional, ¿no? Con todos los recursos, bla. Entonces, sí, son problemáticas que existen y pues que ahí es difícil, pero pues precisamente pues lo que se busca, digamos, es poder ir, ¿no? Mejorando esas competencias de las entidades para esto, generando esas reglas de juego claros, que estén documentados, en la medida en que las cositas estén documentadas, que esté establecido, pues es de alguna forma una forma de mitigar ese riesgo que pasa allí. Y bueno, entonces fíjense que también acá hay un tema que se me ha olvidado charlar y es que estos temas de seguimiento pues promueven los temas de rendición de cuentas, ¿no? Y entonces al final pues fíjense que es un deber de la administración pública, ¿no? Rendir cuentas a los ciudadanos sobre cómo va la gestión y pues en la medida en que las entidades tienen a disposición de la ciudadanía esta información de los indicadores pues están cumpliendo con esa obligación y pues es un derecho de nosotros como ciudadanos también ese exigir cuentas sobre la gestión y pues precisamente que involucra el tema de tener unos responsables en la medición. Listo. Y ya nos vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el último punto de los infaltables, que era tomar acción, ¿no? Tomar acción a partir de la información de seguimiento. Si no hay una acción, resultado del seguimiento, no hicimos nada, ¿no? Entonces, pues ahí lo que definitivamente
se busca promover es que las entidades tomen una acción, tomen alguna decisión, ya sea pues reforzar las acciones, cambiar el curso de la política, reformular la política, redireccionar recursos, modificar estrategias, bueno, como modificar la forma en que se está haciendo la política si en efecto se ve que no va por un buen camino, ¿no? Entonces, parte del seguimiento pues es eso al final, ¿no? Que ese seguimiento lleve a la toma de acciones. Si no, pues definitivamente pues nada pasó. Bonitos los indicadores, bonitos los responsables, pero pues digamos al final no cumplió su objetivo. Y fíjense que ahí pues digamos, al final al verlo el tema de diferencia entre seguimiento y evaluación, pues digamos como que ese seguimiento es el que va permitiendo en la medida en que se implementa la política, eh, poder generar esa información de alerta mucho más oportuna. La evaluación al ser o al inicio o al final, pues ya de alguna forma nos toma la foto de cómo nos fue, pero muchas veces ya la política se cerró o no continuó y entonces la evaluación se queda a veces como un documento académico. Ah, no, sí, la política estuvo bien diseñada o no, definitivamente esa política no. Y entonces pues también lo que se busca es que se use pues la evaluación, las evaluaciones como insumo para el diseño de nuevas políticas, ¿no? Entonces ahí parte de lo que también uno en los ejercicios de control social debería hacer es como, pues tener como esa presión para que las entidades, cuando estén haciendo un proceso de formulación de política, tengan en cuenta resultados de evaluaciones de otras políticas que ya se hicieron, precisamente para pues no cometer los mismos errores, ¿no? Sino hacer uso de esas recomendaciones de las políticas viejitas y como tomarlo como lección aprendida para la formulación de nuevas políticas públicas. Entonces, bueno, ahí ya como para cerrar, les dejo como unos, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas herramientas que hay en la página de Sinergia, es el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión por Resultados. Ese Sinergia fue creado por la Ley 152 del 94, que es la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces ahí esa ley le otorgó al DNP la responsabilidad de hacer seguimiento al plan de desarrollo. Entonces, pues esto es toda una plataforma tecnológica en la cual las entidades registran los avances del Plan Nacional de Desarrollo y también tenemos como documentos metodológicos que pueden ser útiles, pues en principio están diseñados para los ciudadanos, perdón, para las entidades, pero pues digamos, también estos últimos que están aquí en esta diapositiva están en un lenguaje mucho más chévere, donde pues también aplica para consulta de los ciudadanos sobre este tema que vimos hoy, de los 5 infaltables de los sistemas de seguimiento. Nos explican también el tema de la cadena de valor, qué son los cuellos de botella en los indicadores, consideraciones para la formulación de metas, cómo hacer el seguimiento estratégico de las políticas públicas. Bueno, ahí hay como diferente material que está chévere y que les invito a consultar. Y pues que está en esa página, sinergia.np.gov.co/seguimiento y en este QR también lo pueden consultar. Y pues bueno, hay material pedagógico chévere y pues bueno, yo feliz de estar con ustedes esta tarde. Yo no sé si hay alguna otra pregunta por ahí que se nos haya escapado. Lina, ¿tú nos puedes hacer el favor de compartirnos esas diapositivas? Claro que sí, yo se las comparto a través de foro, les paso la información. Vale, muchas gracias, eres muy amable. María Fernanda. Buenas noches para todas y para todos, ¿cómo están? Soy María Fernanda Castro. Bueno, lo mío es como una pregunta, digamos, desde el tema profesional. El año pasado yo estaba vinculada a una entidad de un ministerio donde estábamos diseñando una política pública por estuvimos un equipo, pues un equipo de prestación de servicios, estuvimos trabajando en una política nacional y sectorial, digamos, para el ministerio y sus entidades adscritas. Hicimos varias mesas de diagnóstico, de validación con las personas que iban a ser beneficiarias de la política. A final de año, por la rotación de personal dentro de los ministerios, pues que ya sabemos, salimos todo el equipo que estábamos. Y este año el ministerio, digamos, las personas que llegaron, pues obviamente se perdió toda esa curva de aprendizaje, todo lo que se hizo el año pasado, y simplemente este año decidieron que no la iban a seguir porque, no sé, como que dijeron como, ya no están las que le hicieron, entonces mejor no lo hagamos.
Entonces, ya uno desde este lado, desde la ciudadanía, desde la organización juvenil, ¿hay alguna manera de decir como, venga, ustedes estaban trabajando algo el año pasado, continúenlo o algo, pues por el estilo? No sé si me hice entender, qué pena. Pues María Fernanda, ahí pues digamos un derecho a petición, es lo único. Porque pues al final, si no hay una ley o una norma que obligue a la entidad a formular política en un tema específico, pues digamos, no habría forma de obligarlo, ¿no? Uno podría, ¿sabes qué? Mirar el plan de acción de la entidad, a ver si de pronto en su plan de acción de la vigencia anterior tenían eso como una actividad específica y entonces uno podría decirles, oiga, ustedes no cumplieron con esta actividad del plan, revisen retomarlo, pero es difícil, digamos, si no hay una norma que los obligue a hacerlo, pues digamos, la tía puede generar una repriorización, una organización de prioridades diferentes y pues no habría cómo. Pero pues un derecho de petición es lo mínimo, ¿no? Que uno podría hacer, oiga, hay unos esfuerzos en tal, atentamente solicitamos retomarlo, teniendo en cuenta que la problemática sigue vigente y pues que es importante para, para tal grupo poblacional por tales y tales razones, a ver qué te dicen, ¿no? Al menos como que genera ruido adentro. Pero pues digamos, ahí sí, digamos, como esa priorización de los temas sobre los cuales se formula política, pues digamos, no es tan exigible. No podría obligarlos de alguna forma. Vale, gracias, porque es que incluso nosotros teníamos algunas actividades que se derivan del COMPES 4040. Y cuando se Ujú, hacía la revisión en ese momento de metas y cumplimientos que hacían, la entidad donde yo estaba era como la entidad que más tenía cumplimientos en el COMPES. Entonces, por eso fue que ujú, nos dijeron, venga, montemos una política respecto a este COMPES sectorial. Y ya ahorita fue que ujú, tomaron, pues la decisión de no seguirla. Entonces, pues voy a ver mm. como la sugerencia que nos haces, a ver si tal vez desde alguna organización se puede hacer esa solicitud. O sabes, incluso, y eso era un compromiso del COMPES, que el sector hiciera su política sectorial. No, No. solo que se Mm, encontró una problemática en ujú. torno al COMPES 4040, que es de juventudes. Sí. Entonces, la entidad dijo como apostémoslo en ese momento, digamos, la ministra que estaba en ese Ujú. momento, en cambio a ministros, pues ya cambió toda la Claro, visión. sí, es que es un camello. Y sí, con los cambios, es que los cambios alteran todo, todo, todo. Las prioridades, los trabajos que se vienen, quedan truncados, sí, es bien difícil. Sí, sí, sí. Eri, Lini, no quería agradecerte por regalarnos estas horas de tu tiempo. Para nosotros desde Foro Región Central fue un privilegio poder contar contigo con esta explicación tan clara y que compartieras todo tu conocimiento y experiencia, pues eterna gratitud. Un abrazo. no, Eri, gracias a Foro. Yo al principio dije, voy a saludar, voy a dar las gracias. Y me emocioné y se me olvidó. Pero muchas gracias a Foro Región Central por la invitación. Y pues bueno, a todos los que nos acompañaron hasta casi las 8 de la noche en este tema. Vale, entonces, bueno, mucho ánimo con estos ejercicios de control social. Son unos duros, los felicito. Y pues bueno, ahí les compartimos entonces la presentación. Muchas gracias, doctora Lina. Gracias. Disculpe, doctora Lina, hágame un favor, yo quiero pedirle a usted muy comedidamente, considerando los comentarios, lo siguiente. Nosotros hemos hecho veeduría a lo largo de unos 25 años, haciéndole seguimiento a los planes, programas y demás. Hay una cosa que nosotros eh, queremos promover y es que precisamente ahorita las juventudes que son los que van tomando las banderas porque cada día nos hacemos más centraditos en años, ya vamos a ir pasando etapas y nos preocupa lo que nosotros encontramos y es que, como usted lo socializó, hay muchas acciones, muchas, digamos, expectativas a cumplir, pero cuando vamos a mirar la realidad dista de lo que pasa en las prácticas. Y una de nuestras invitaciones, precisamente considerando em, los comentarios de las jóvenes que intervinieron,
es precisamente que ustedes puedan contar también con nosotros desde la transformación de muchos de los conceptos, porque no se podía solamente, digamos, limitarnos al PQR que tú y muy gentilmente invitas, porque hay muchas entidades que se encargan de hacer el seguimiento, el control y vigilancia, y a lo largo de estos 25 años vemos más de lo mismo. Entonces, finalmente yo cierro con agradecerles a ustedes el espacio. Y como segundo punto, una de las tareas de nosotros es promover un trabajo intersectorial con todas las organizaciones y sectores y con otras entidades a lo largo, porque la mayoría de los procesos eh, tienen la misma connotación y no puede haber paz si nuestros jóvenes incurren en los mismos hierros llenos de expectativas y de esperanza cuando no se realizan unas correcciones, digámoslo así. A los exhortados siempre se les habla de, de trabajar con la verdad, porque una de las cosas que tenemos en los espacios de los trabajos de campo es precisamente eso, la ausencia de los trabajos de campo de muchos de los actores y casi siempre es detrás del escritorio con apuestas muy bonitas, pero vemos que nuestros jóvenes y nosotros, los ya que vamos a ir pasando esa etapa, eh, pues que nos invitan a generar nuevas acciones y mi invitación, doctora Lina, espero que nos podamos encontrar porque desde la justicia civil esperamos poder generar esa sinergia solitos. No podemos, nos toca unirnos todos a partir desde las diferencias. Le agradezco mucho y y es importante eso, porque ahorita casi todos los trabajos que han hecho discúlpenme que tengo aquí mis mascotas, que tenemos nosotros de forma bilateral han sido, digámoslo así, em, menospreciados porque estas entidades vienen haciendo apuestas a través mediante los trabajos de la ciudadanía y cuando tú vas a mirar prácticamente los trabajos de la sociedad son arrasados por la misma institucionalidad. Entonces, eso es una apuesta muy grande y mis agradecimientos a todos ustedes por sus esfuerzos. Espero que desde el control social y la debería que también tenemos como Observatorio Ciudadano Local Bosa, que fue el único que quedó después de tanto trabajo con las entidades que habían dicho respetar la autonomía y que no fue así, eh, quedó con esa autonomía de poderle hacer seguimiento a los planes de desarrollo con los enfoques diferenciales poblacionales y etarios y sus diferentes aristas que tú tocaste acá. Muchas gracias y muy interesante la exposición. Gracias por todo y a los compañeros también por sus intervenciones y ánimo, porque yo sé que el cambio sí se puede y precisamente estos escenarios es para eso, para lograr lo imposible. Ese es nuestro reto, porque yo siempre digo, en la Constitución se nombra o se invoca la protección de Dios y el mismo pueblo, es soberano. Eso se puede con la ayuda del jefe y con todos ustedes. Muchas gracias y feliz noche para todos. Bueno, Chao, muchísimas doctora gracias a Marta. todos. Hola, Muchísimas Laura. gracias a todos. Hola. Ya me he comunicado con algunos, hago parte de la red. Y no, creo que unas indicaciones muy pequeñas antes de que se vayan. Esta semana y la próxima les estaremos avisando como cuál va a ser nuestra próxima reunión. La idea es que sea presencial, en un lugar como muy central. Lastimosamente no podemos estar cerca todos, pues porque Bogotá es una ciudad enorme. Sin embargo, pues vamos, la idea es como que nos podamos ver, podamos trabajar en torno al COMPES 8, que es de políticas públicas distritales juveniles, en específico en un objetivo que es el objetivo 5. Y bueno, no, o sea, cualquier duda, cualquier cosa que tengan para preguntarnos, nos pueden preguntar a Elizabeth, que está en el grupo, o a mí también. Y ya, creo que sería eso. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por hacer parte de esta sesión y próximamente nos veremos.